Bien, vamos buscando Esther capítulo 9. Buscamos ahí en el capítulo 9. Bien, Esther capítulo 9. Se va acabando el libro de Esther. Vamos llegando a su punto final, ¿sí? Y hemos ido aprendiendo muchas cosas a través de esta historia. Ahora vamos a ir anotando a ver si podemos darle algunos puntos extra. Vamos a ver quién está más atento, pero quiero que vamos de alguna manera ordenada y cronológicamente desde el momento que empezamos hasta la lección anterior, ¿sí? ¿Cómo empezaba esta historia? A ver si me ayudan a recordar cómo empezaba, a ver. Allá, levanto la mano. Bien, empezaba así, ¿no? Como dice allí Amelie, con un rey. Sí, ¿cómo se llamaba ese rey? Asuero o Jerjes, ¿sí? Donde este personaje, habíamos visto montones de características o cualidades o qué tenía este rey, y sí, le encantaba ¿qué? Las fiestas, los banquetes, le encantaba presumir su riqueza, como muy bien decía Amelie, ¿sí? Pero también le encantaba ¿qué? El alcohol, le encantaba tomar, ¿sí? Y eso le llevaba a desestabilizarse, perder el equilibrio emocionalmente, a tal punto, como dijo Amelie, que hizo una fiesta de 180 días donde los varones iban por un lado y las mujeres por otro lado, y mandó a llamar a la reina. ¿Cómo se llamaba esa reina? No, Jezabel. ¿Cómo? Basti. ¿Y Basti qué hizo? ¿Fue adelante de la presencia del rey? No, ¿y qué le costó? No desobedecer o no ir a la presencia del rey. Bien, el rey inmediatamente dijo, ya no vas a ser más reina. Podría haber pasado cualquier cosa, porque estaba yendo a un lugar donde el rey estaba en su euforia, donde tenía con muchas personas, muchos príncipes de ahí del reino Persia, donde quizás había mucho exceso de alcohol, muchas cosas, y la reina se tenía que presentar ahí, y dijo, no voy a ir, y le costó la corona, ¿sí? Y después de eso, ¿se armó qué? Un concurso de belleza, donde allí aparecen los personajes que había dicho Amelie, Mardoqueo y Esther. ¿Mardoqueo quién era? O el padre adoptivo de Esther, sí. Entonces, aparece allí Mardoqueo, aparece también Esther, y necesitaba, o no necesitaba, habían hecho llegar por correo a todos los rincones del imperio persa para que lleven a cabo este concurso. No dice la palabra de Dios que Esther fue obligadamente o fue por su propia voluntad. Pero ustedes se imaginan que le digan a Esther, che, el rey está organizando un concurso de belleza y tienen que ir todas las mujeres. ¿Qué hubiera pasado si se rehusaba? Con un rey malvado, con un corazón lujurioso, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué le hubiera costado? A la reina Basti le costó la corona. ¿A ella? La vida, probablemente la vida. No lo sabemos, pero si se hubiera rehusado, pero tampoco dice que fue por su propia voluntad, pero ella estaba allí en el concurso de belleza y cayó delante de los ojos del rey en buena voluntad, en gracia, cayó delante de los ojos del rey y llegó a ser reina. Pero Mardoqueo le pide algo particular a Esther en ese momento. ¿Qué le pide? A ver. Que oculte su identidad, ¿sí? Ella era judía, ¿sí? Los judíos era un pueblo chiquito que estaba allí, que se había quedado allí en el imperio persa, en minoría, estaban allí viviendo en Susa, en la capital y en los rincones, ¿sí? Y le había pedido que oculte su identidad. ¿Por qué? No sabemos. Quizás si hubiera dicho cuál era su identidad, chau, Esther, chau, Mardoqueo. Pero Mardoqueo se preocupaba por ella como un papá y fue y le dijo, che, todavía no digas tu identidad. ¿Qué sigue? A ver si se acuerdan. Amelie, a ver, ¿se acuerda? Dice. Bien, aparece este personaje llamado Amán, la cual el rey Asuero le da cierto privilegio, cierto poder, la cual cuando Amán salía por los pasillos allí de Susa, todos se inclinaban delante de Amán, menos Mardoqueo, y eso enfurecía el corazón de Amán. Amán salía del palacio del rey con una sonrisa así,
pero lo veía Mardoqueo y le ardía el corazón. Inmediatamente, dominado por sus emociones, convenció a Asuero que haga un decreto y ponga el sello del rey, la destrucción total ¿de quién? Del pueblo judío, en la cual pertenecía Mardoqueo y la cual pertenecía la reina Esther. Sí, y empezaba allí una de las lecciones que tenía como título el dilema de Esther. ¿Qué iba a hacer Esther? ¿Iba a interceder por el pueblo judío o se iba a quedar en silencio? Porque estaba delante de ellos, su esposo era el rey Asuero, ¿sí? Alguien que era dominado por sus emociones, violento, alcohólico, sí. Bien, sigue después eso. ¿Por qué? Otra vez Mardoqueo le dice a la reina Esther, quizás Dios te ha preparado para este momento. Por eso se llamaba, después del dilema de Esther, es hora de actuar. Entonces, con ese título, Esther empieza a ingeniarse un plan con su paciencia, con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál era ese plan? A ver, Paloma. Bien, muy bien. Le tiró el cetro, porque ¿qué pasaba? Durante 30 días la reina Esther no había sido llamada delante de la presencia del rey. Y si se presentaba sin ser llamada, chao, como Basti. Chao, le quitaba la corona y quizás hasta la vida. Pero, como dice Lichi, le tiró el cetro y cayó en buenos ojos delante del rey y pudo ir hacia adelante con ese plan de invitarle un banquete a Asuero y también a Amán. No tan solo un banquete, sino también un segundo banquete. Y así iba charlando Esther con el rey Asuero y el rey Asuero le decía, ¿qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que quieres? La mitad del reino te será concedido, decía Asuero a la reina Esther. Y Esther, con la ayuda de Dios, estaba buscando el momento justo y el momento oportuno para decirle todo lo que Amán estaba tramando. Y llegó el momento de decirle todo lo que Amán estaba tramando. Le dijo que iba a ser destruido, que había un decreto que iba a ser destruido el pueblo judío. Y Amán sale de ese palacio porque el rey Asuero se había enfurecido, pero no podían actuar los judíos así nomás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenía que ocurrir? ¿Qué hicieron Mardoqueo y la reina Esther para que Asuero o Amán no destruya el pueblo judío? ¿Hubo un contra qué? No, sí, pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Que hubo un contra qué? Si antes hubo un decreto, ¿qué hubo ahora? Un contradecreto, sí, porque el primer decreto tenía el sello del rey, no podían dar marcha atrás. Tuvieron que hacer un contradecreto para que los judíos se pudieran defender, ¿sí? Cuando el decreto salió de Amán dice que era el día 12, pero el día 13 hubo el contradecreto y se pudieron defender y llegó el tiempo donde los judíos pudieron luchar contra sus enemigos y defenderse y llegó el tiempo de celebrar. Lo que había dicho el sábado anterior el profe Rama, tiempo de celebrar. Vamos a ahora, versículo 17, ya es allí donde estamos. Ya te digo cuál es el título. Tenemos judío contra sus enemigos, ¿sí? El día 12 era la destrucción del pueblo judío, pero el día 13 con el contradecreto podían defenderse, no tan solo en Susa, sino en todos los rincones podían los judíos luchar contra sus enemigos, ¿sí? Y ahí estamos, leemos el versículo 17, es en voz alta, y ustedes síganme, después le hago leer otro, ¿sí? Dice así. Esto fue el día 13 del mes de Adar. Reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen
a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones a cada uno. Y acá podemos ver cómo Dios, a través de su providencia, orquestando todo, digitando todo, llegó el día de que los judíos pudieran descansar, pudieran festejar, pudieran tener gozo, pudieran tener alegría, porque había llegado ese decreto que le había sacado de ese miedo que ellos tenían, porque recuerden, pónganse en el lugar de los judíos, imagínense ustedes, todos son judíos, yo soy judío, y saquen un decreto que todos los judíos de Cipolletti tienen que morir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde te vas a esconder? Imagínense cómo estaría tu corazón sabiendo que vas a morir en cualquier momento. Entonces, los judíos estaban preocupados el día 12, pero el día 13 estaban felices porque había salido el contradecreto y podían defenderse. Quizás te ha pasado algo parecido. Quizás en tu corazón o en tu vida, en tu caminar, tengas miedo. Quizás estés ansioso para que se resuelva algo o está pasando algo y no sabes cómo solucionarlo. Quizás estés desesperado, frustrado por algo que te salió mal o por algo que está pasando en tu familia. Quizás estás sin esperanza. ¿Ver la imagen del nene ahí? Pero Dios, en esta lección, como preguntaba cuál es el título, hacer memoria. ¿Sí? Tenemos que recordar. Tenemos que pensar todas las bendiciones o todas las cosas buenas que hizo Dios en nuestra vida, lo tenemos que traer a la memoria y compartirlo como lo demás. Como dijo el profe Rama en la lección anterior, tiempo de estar gozoso, tiempo de estar alegre, tiempo de celebrar. Si Cristo vino a tu vida, tenés que contarle a otro lo que hizo Cristo en tu vida. Si fuiste bendecido en tu familia, tenés que recordarlo. Quizás pasó hace 2 años, pero tenés que recordarlo lo bueno que pasó en tu vida, gracias a Dios, y podés compartirlo con los demás. Hacer memoria. Bien, algunos ejemplos donde se hizo fiesta, gozo en la palabra de Dios. A ver, quizás está un poco difícil ahí para que puedan detectar, pero es una parábola. A ver, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con este personaje? El hijo pródigo pidió toda su herencia, se fue fuera de la casa del padre a desgastar el dinero. Cuando hubo desgastados todos, se encontró en un charco o en un barro donde comían los puercos, los chanchos, y comía con ellos. Y cuando volvió en sí, o sea, cuando hizo clic, cuando se dio cuenta, dijo, no, en la casa de mi papá o en la casa de mi padre lo tenía todo. Entonces volvió a la casa del padre y el padre a lo lejos lo vio, fue y lo recibió y lo abrazó. Y no tan solo se alegró y estuvo gozoso, sino también dijo, matemos al mejor becerro para hacer una fiesta, para hacer un banquete. Tenemos un ejemplo allí que hubo fiesta, que hubo gozo también, cuando el hijo pródigo que estaba perdido fue encontrado o hallado, cuando estaba muerto fue encontrado con vida. Ese es uno de los ejemplos. El siguiente, la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Ansiosa, angustiada, perdió la moneda en su casa y dice que barría por todo lado y la buscaba y no la encontraba, pero cuando la encontró también hubo gozo, también hubo alegría y también hubo fiesta. Esa, la oveja perdida, ¿sí? El Señor Jesús dejó la 99 y fue en busca de la número 100. Esa oveja que estaba perdida, el Señor Jesús fue y la buscó, ¿sí? Y cuando lo encontró, también hubo fiesta en los cielos. Así como dice la palabra de Dios, que cuando un pecador, cuando un o cuando un mayor se arrepiente de su pecado, dice que hay gozo en los cielos, hay fiesta. Por eso cuando nosotros estamos acá y le decimos, si alguien aceptó al Señor, y si ustedes nos dicen, nosotros queremos saber para abrazarlo, para decir, para felicitarlo, para estar contentos con ustedes, porque es algo para estar gozoso y alegre y disfrutarlo. ¿Sí? Bien, 3 parábolas que tenemos allí.
Bien, versículo Proverbio 11:10. A ver si lo buscan, a ver quién me acompaña a leer, quién quiere leer. 11, versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Vamos a darle una posibilidad a eso que no lee nunca. A ver quién quiere leer. Espera un ratito. No, vos también lees mucho. Bueno, Héctor que no lee muy seguido. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. ¿No le parece una descripción así que encaja justito con los judíos? Con el bien de los justos la ciudad se alegra. Cuando los malvados perecen hay fiesta. ¿Sí? Una descripción de lo que el pueblo judío estaba pasando contra sus enemigos. Bien, en el día 12, según el decreto de Amán y el rey Asuero, había mortandad, pero bajo la providencia de Dios, bajo la ayuda de Dios, en el día 13 hubo celebración. En el día 2 iba a haber destrucción, no iba a sobrevivir nadie, pero en el día 13 con la ayuda de Dios hubo liberación. Iban a estar de luto seguramente algunos porque iban a morir, quizás algunos vecinos, quizás algunos amigos judíos iban a estar de luto, pero hubo gozo y alegría en el día 13. Temor, no hubo miedo, que te digan que te van a destruir, ¿no te causa algo de miedo? Para mí sí. Seguramente los judíos hubieran estado allí con mucho temor, pero Dios lo transformó en valentía y confianza. Se pudieron defender de sus enemigos. Desesperación, seguramente, pero Dios lo transformó en esperanza. Lamento, pero aquel que estudió el versículo, Dios lo transformó en ¿qué? A ver, ¿quién estudió el versículo? En baile. Dios lo transformó allí en baile. Bajo la providencia de Dios, nada se le escapa, tanto con los judíos, con Esther o Mardoqueo, y con el rey Asuero y Amán, todos los que intervinieron ahí, tampoco se le escapa en tu vida ni en mi vida. Él controla todo. Y allí lo podemos ver. La reina Esther y el Mardoqueo celebrando, contento, gozoso de esa victoria con sus enemigos. Versículo 20. ¿Lo tienen? Versículo 20. Dice así. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. 21. Ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de que la tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno, y que lo hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones a cada uno de sus vecinos y dádivas a los pobres. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo, bajo la providencia de Dios, lo que iba a ser de luto, lo que iba a ser tristeza, destrucción, lamento, Dios lo transformó en gozo, alegría, en baile. Y no tan solo eso, ellos no lo podían ocultar, ¿sí? El día 13, 14 y 15 lo iban a celebrar y lo iban a compartir en todos los rincones y con todos los vecinos, con todos los pobres también. Y allí tenemos el correo que en ese momento existía, escribían allí una carta y enviaban a todos los rincones y lo podemos ver acá a Mardoqueo. Bien. En la palabra de Dios, también en el Antiguo Testamento, dice que también hubo gozo, hubo alegría también. Una de las canciones que cantamos nosotros, que es Los carros del faraón, que cuando el pueblo de Dios huye de Egipto, tiene que cruzar el Mar Rojo, y cuando cruza se convierte en alegría, se convierte también en gozo porque habían sido liberados. Pero también cuando tienen que llegar a ese lugar, la tierra
prometida. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que también hubo celebración y hubo gozo. Dice, hagan memoria de lo ocurrido, deténganse y celebre. Dios quiere que hagamos memoria, que recordemos todo lo bueno que Dios nos bendijo en nuestra vida, ¿sí? Y no tan solo recordemos, sino que lo disfrutemos y lo compartamos con todo. ¿Es fácil olvidar? Algunos he visto decir, voy a estudiar hoy el texto, cosa que para el sábado que viene ya lo tenga estudiado. Y durante los 5 días no lo han estudiado. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ni yo me acuerdo a veces, ni los profes. Tenemos que estudiarlo todos los días. Es fácil olvidar. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer memoria, ¿sí? Los que somos hijos de Dios venimos domingo tras domingo a hacer memoria de la obra de Cristo en la cruz, porque como hombres y mujeres es fácil olvidar, nos olvidamos re fácil, ¿sí, Héctor? No te acuerdas si vino el sábado pasado, mira, es fácil olvidar. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Dice Salmos 78:4. A ver, ¿quién lee? Otro que no sea Héctor. 78:4. A ver, ¿quién se anima? Levanta la mano. Bueno, Lichi. Levantó la mano ahí. No las encubriremos a sus hijos contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Bien, este versículo nos anima y nos dice que nosotros no tenemos que ocultar lo maravilloso que hizo Dios en nuestra vida, sino tenemos que compartirlo. Yo como papá lo tengo que transmitir a Milo y a Hannah, ¿sí? A aquellos que son abuelos le tienen que transmitir a su nieto, a aquellos que tienen sobrinos chiquitos le tienen que transmitir a sus sobrinos chiquitos. Nosotros como profe que estamos acá le tenemos que transmitir a ustedes todo lo que Dios hizo en nosotros, las maravillas que hizo. A la generación venidera dice, ustedes son la nueva generación, los que van a venir, los que vienen atrás de nosotros y van aprendiendo de Dios y después van a tener que compartir a otro lo que Dios hizo en su vida. Este versículo nos anima a que no lo ocultemos, no lo encubramos, sino que le digamos a la generación las alabanzas de Jehová, su potencia y la maravilla que hizo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste memoria de la liberación o bendición que Dios ha traído en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, che, mirá, me pasó esto y Dios me bendijo con esto, mirá, Cristo vino a mi vida, te lo quiero compartir, Jesús te ama, así como me ama. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien algo que Dios hizo en tu vida? Y para terminar, y el versículo que tenemos que estudiar, y hasta acá llegamos con la historia de Esther, esta historia maravillosa, con muchos altibajos en el pueblo judío, en Esther y en Mardoqueo, con mucha tensión, pero como decíamos desde la primera lección, no está escrito el nombre de Dios en la Biblia, pero Dios estaba en cada detalle. La providencia de Dios se manifestaba en todas las lecciones, en cada párrafo de los versículos de la historia de Esther. Y este es el versículo para estudiar para el sábado que viene. No sé si se la hago difícil, pero es un versículo clave. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué quiere decir? Recordá, pensá, trae a tu memoria de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sí? Pensá, recordá, ¿sí? Todo lo bueno que hizo Dios en tu vida, porque no dice de tu Salvador o de tu Señor, dice de tu Creador, aquel que te conoce, que sabe desde que naciste, desde que está en el vientre de tu madre, sabe la cantidad de pelo. Tu Creador, aquel que lo hizo todo, acuérdate de Él. Cada decisión que tome, primero pensá en Él. Cosa que cuando vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ello contentamiento, en los cuales diga, ay, tengo 70 años y me arrepiento que cuando era tenía que haber hecho esto.
cuando era adolescente, tenía que haber hecho, tenía que haber traído a mi amigo, tenía que haber compartido más de Dios a otras personas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ello contentamiento, no estés feliz, ¿sí? Versículo para estudiar para el sábado que viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le gustó la historia de Esther en su totalidad? Bien, el sábado que viene va a haber sorpresa para todos aquellos que han venido estudiando y le doy la posibilidad en este sábado de agarrar el libro de Esther y aprenderse todos los detalles que puedan aprenderse, porque primero va a haber una sorpresa que no lo voy a decir y segundo va a haber un concurso con premios, ¿sí? Concurso con premios donde vamos a preparar preguntas y desafíos de todo el libro de Esther. Son 10 capítulos nada más. No digo que memoricen los capítulos, pueden ir a dar una lectura. Me acuerdo de este detalle, porque esos detalles vamos a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El desafío para el sábado que viene. Vamos a orar. Cerramos los ojos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde queremos darte las gracias por esta historia, Señor, del pueblo judío, Señor, de Mardoqueo, de Esther. Señor, nos has enseñado mucho, Señor, cómo tú estás en cada detalle, Señor, a pesar de que no está escrito la palabra de Dios, pero tú estás en todo momento y estás en medio de nuestra vida. Quizás no nos damos cuenta, pero hoy pudimos comer. Quizás pudimos vestirnos, pudimos respirar, pudimos venir a la actividad de pre y quizás esos detalles no nos damos cuenta, pero te damos gracias, Señor, porque estás en todo lugar y en todo momento. Ayúdanos, Señor, a recordar, a pensar, a traer a nuestra memoria las bendiciones que tuvimos y tenemos y vamos a tener, Señor, mientras estemos en esta vida. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.